Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno Padre los bendiga a todos ustedes que están en sintonía o que van a estar y entrarán más tarde a escuchar estos estudios. Hoy estamos haciendo una sección de estudios de la Torá. Obviamente no estamos haciendo estudios de los libros, de cada libro, sino que estamos haciendo estudio básico, no avanzado, de la Torá, en la cual estaremos mencionando muchos de los mandamientos aplicables a los personajes o a los libros conforme nosotros vayamos leyendo, y toque la ocasión que pasemos esa parte de las menciones de los mandamientos, de donde se sacan. Muchas de las veces cuando nosotros leemos la Torá, el Viejo Testamento, como le llaman, mal llamado, muchas veces leemos los versículos, los capítulos y pasamos por alto todos los mandamientos que nuestros hermanos de casa de Judá han entendido a la perfección en cuestión de mandatos de la Torá de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que no haré énfasis en todos los mandamientos, pero así el propósito de dar estudios de la Torá es que vayamos entendiendo el contexto de la Torá, el contexto hebreo de la Torá, nuestro contexto como descendientes de Abraham y nuestro contexto porque estamos esparcidos en todo el mundo. ¿Cómo tenemos que entender la Torá y de qué forma? Todo esto vamos a ir explicándolo poco a poco. Por eso, yo le pido a todos ustedes que están escuchando estos estudios, que están tomando estos estudios, son muy importantes, porque solamente así usted va a encontrar el contexto del Mesías, el contexto bíblico, el contexto de Israel. De lo contrario, usted en conclusión sacará por fuera las palabras de la Torá, las palabras del Mesías, lo sacará fuera de lugar, y de ahí vienen las malas interpretaciones, vienen las herejías, vienen las descontextualizaciones en la palabra, y estamos errando al momento que ponemos nuestra confianza en las doctrinas. Así que el poner la confianza en la doctrina y en la religión, por eso yo siempre les digo, yo no predico religión, yo no soy de ninguna religión. Si usted quiere ser religioso y se denomina con una religión, dice el Mesías, dijeron los discípulos del Mesías, vaya y visite al enfermo, vaya y visite a aquel que está en la cárcel, ayude al necesitado, en eso ser religiosos. Así que nunca en la escritura, en el Brit Hadashah, que quiere decir el pacto renovado, el nuevo pacto, se menciona que los discípulos eran de una religión, sino todo lo contrario. Pablo dijo que él pertenecía a una de las sectas que los judíos, las personas que iban en contra del Mesías, los fariseos, dice lo que ellos llaman el camino o herejía. A esos pertenezco yo. Así que, ¿qué hacemos nosotros también aquí predicando la Torá, predicando lo mismo que predicaba Pablo? Pablo dijo, a mí se me acusa de que yo he pecado o he hablado en contra de la Torá, en contra del templo, en contra del César. Y también dice Pablo en el libro de los Hechos, dice, yo confieso que no he pecado ni contra el César, ni contra la Torá, ni contra el pueblo, sino que estaba a favor de todo esto. Por eso nos enfocamos nosotros a leer la Torá, a explicar la Torá y a entenderla, que es lo más importante, porque leerla, cualquiera puede leerla sin estudiar. Así que yo le pido que tengamos paciencia. Muchas de las personas pues ya saben, muchos de los hermanos estamos aprendiendo. Así como un tiempo usted fue nuevo para empezar a estudiar, también hay muchos que son nuevecitos y empiezan también a estudiar, empiezan a querer aprender. Así que vamos a comenzar con las bendiciones para empezar con este estudio, este repaso al libro de Génesis, a este contexto el cual tenemos que entender nosotros. Nos vamos a enfocar en el contexto de las ovejas perdidas de Israel o la descendencia de Abraham. En todo esto vamos a tener en mente nosotros. Con esa finalidad estamos dando este estudio, para que usted entienda quién es Abraham, quiénes son los descendientes de Abraham, quiénes son esas ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar, quiénes son aquellos que fueron enviados en el libro de Mateo, en el libro de Lucas,
a buscarlos en todas las naciones. Así que todo eso vamos a entenderlo poco a poco. Así que vamos a hacer las oraciones y vamos a hacer el Padre Nuestro. Antes que todo, siempre tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo decimos nosotros porque el Mesías, cuando dijeron los discípulos en Lucas 11:1, aconteció que estaba Yeshua orando en el lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en Mateo 6, versículo 9 al 13, le contesta el Mesías cómo tienen ellos que orar. Y dice así, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no me permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Así que esta oración tenemos que nosotros hacerla antes de comenzar los estudios, antes de comenzar a dirigirnos al Padre. Porque tenemos que entender que ahí tenemos que bendecir al Padre, santificar el nombre del Padre, reconocer que el Padre es único, que Él es bueno y que nosotros somos pecadores. Y le pedimos a Él mismo que nos ayude a no caer en tales cosas. Así que vamos a dar la bendición. A leer las bendiciones, dicen las bendiciones así. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baed, por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin be'atam lenuet toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bendito es el Todopoderoso que nos ha dado la salvación a través de su amado Hijo Yeshua, y en su nombre hacemos todos nosotros, por los méritos de Él que Él hizo, por los méritos de Él, porque nosotros no somos dignos. Él vivió una vida justa y santa. Así que por su nombre, lo que Él hizo, por sus méritos, nosotros pidemos al Padre Eterno que Él nos dé sabiduría, que Él nos guíe, que nos dé su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, y que nos permita entender las palabras que se leerán hoy en este día. Así que comenzamos, queridos hermanos. Ya en el estudio anterior voy a mencionar lo que habíamos leído, lo último del Shabbat anterior, que estuvimos leyendo nosotros acerca de Génesis. Estuvimos repasando Génesis 1, estuvimos yendo hasta Génesis capítulo 17 y también nos fuimos nosotros a leer parte de lo último en Génesis 22 versículo 17, donde está la bendición de Abraham, donde le dice que él lo iba a ser padre de multitudes de naciones. Y dijo también, reyes saldrán de él, padre de multitudes. Así que, recordando estas últimas palabras de Génesis 17, de Génesis 17, 18, 15, 14 hacia atrás, la promesa a Abraham fue que él siempre de él saldría la simiente, y de él sería bendición para todas las naciones. Así que, entramos a Génesis capítulo 17, y en Génesis capítulo 17, se le manda a Abraham que sea perfecto. Así que uno de estos mandamientos tenemos que incluirlos para los 613 mandamientos. Parte de la Torah es que tenemos que imitar a nuestro padre Abraham. Tenemos que ser perfectos. Día a día tenemos que tratar de vivir la vida mejor. Génesis 17, él será padre de muchas naciones. Aquí se le cambia el nombre de Abraham. El Eterno hace convenio de ser el Dios de Abraham y de su descendencia para siempre. Además, el Eterno le da la tierra de Canaán en heredad perpetua. En este capítulo, porque no voy a leer todo el capítulo, sino que estamos repasando lo que nos concierne al contexto. La circuncisión llega a ser una señal del convenio sempiterno entre Dios y Abraham. Se le cambia el nombre a Sarai, se le da el nombre de Sara en este capítulo. Ella se concebirá a Isaac, con quien el Eterno establecería su convenio. Abraham y los varones de su casa son circuncidados en todo este versículo, en todo este capítulo. Así que ya hemos estado hablando acerca de Abraham con el Eterno, que le cambió el nombre, menciona anteriormente lo que significaba y todo eso. De igual manera se le hizo a Sara en este capítulo
dijo el Eterno en el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu esposa no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Versículo 16. Y la bendeciré y también le daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Así que este nombre que se le dio lleva un significado. De ella saldrían, ¿qué? Bendición para la tierra. Saldría hijos, descendencia, naciones, a pesar de que ya ellos ya estaban aquí avanzados en poquita edad, que ya esa edad, pues ahora sí que cualquier persona común y corriente, pues la lógica es que, pues cómo voy a tener hijos a esa edad. Pero se le da la bendición. Ahora ella sería madre de muchas naciones, Así que también lo que nosotros vemos aquí, que es algo común en el pueblo de Israel y el Padre Eterno, que Él cambia el nombre. Él cambia el nombre de ciertas personas en la Torá. Así que las personas que se cambian hoy, hay muchas personas, vamos a decir así, de cualquier religión. Se conoce más en el mesianismo o en el judaísmo, personas que se cambian nombre. Por ejemplo, antes me llamaba fulano de tal, ahora me voy a llamar este nombre. Está bien, esto viene siendo un ejemplo desde la Escritura y no tenemos que juzgar ni condenar tales cosas, sino que recuerde que también a todo aquel que es creyente en Mashiach, en el ungido, al final de cuentas, en el libro de Revelaciones también se le va a cambiar el nombre. Dice, y te dará la piedrecita con un nombre nuevo. Así que esto no tiene por qué ser escándalo ni cuestión de apuntar con el dedo a ustedes, porque ustedes son esto y esto. No tenemos que meternos con tales cosas. Vamos a recapitular el convenio. Porque por cierta razón, cuando nosotros leemos el nuevo pacto o el pacto renovado, le damos mal contexto y mal entendimiento al convenio. Escuchen para qué fue el convenio en comparación de lo que se entendió en los tiempos de Yeshua, nuestro Mesías. Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11 nos dice: este será mi convenio que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de convenio entre yo y vosotros. Bueno, entonces ahora llega una persona que no conoce nada de la Torá, empieza a leer el nuevo pacto y no entiende nada del convenio y dice: no, pero si aquí está diciendo de que la circuncisión es para salvación, por eso nosotros no podemos circuncidarnos ni podemos hacer nada de esto. Leen el libro de Gálatas y dicen: bueno, de la gracia habéis caído si tú te estás circuncidando y quieres justificarte por eso. Bueno, vamos a entender el contexto de la Escritura. Como acabamos de ver en el versículo 11, está claramente y explicado: y será por señal del convenio entre yo y vosotros. Jamás dice la Escritura: y será para señal de salvación. ¿Cuándo dice esto la Escritura? No lo dice así. Por eso eran las luchas de Pablo. ¿Por qué eran las luchas de Pablo? Es necesario entender cuál es el significado de la circuncisión dada a Abraham y entender la forma que la entendieron los fariseos del tiempo de Yeshua. Y para eso vamos a leer un ejemplo. Un ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 1. Nos dice así, de la forma que ellos entendían y que muchos entienden hoy, mucho malentendido. Dice así, Hechos 15, versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto estaba muy mal entendido y muy mal explicado y sacado fuera de su propio contexto. Como acabamos de leer, el contexto era una señal. No era que eran salvos o no, dice una señal del convenio, no una señal de salvación o no. Pero en aquellos tiempos pues se le entendía mal como hoy en día. De igual manera viene pasando las mismas cosas. La Torá nos enseña que Abraham tuvo 2 hijos.
Pero el convenio no sería con el primer hijo, sino con el segundo. Estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque nos van a ayudar más adelante a entender la descendencia de Abraham. Versículo 17 del mismo capítulo que hemos estado leyendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu esposa te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi convenio con él como convenio eterno para su descendencia después de él. Ahora, si es un convenio, aquí mismo lo dice, eterno, o algunas de las traducciones traducen como con tiempo de tiempo indefinido. O sea que no hay una definición en este convenio. No dice hasta tal fecha. Por eso nosotros prefieren ponerlo eterno en vez de ponerle sin definición. Y sería por la rama de la descendencia de Isaac. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le daré fructificar y multiplicarse en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi convenio con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahora, una de las cosas que no puse en este estudio, porque no toca el caso del contexto que estamos hablando, es que la desesperación del ser humano y las decisiones que hace muchas veces van en contra de la voluntad del Todopoderoso. Porque si nosotros vemos los hijos que vinieron de Ismael, están siempre en contra y la lucha de el pueblo de Elohim, del pueblo de Israel. Siempre están en pleito. Pero todo esto pasó por la desesperación de Abraham y Sara. Querían a fuerzas tener el hijo porque Dios se lo había prometido. Pero tenía que ser en el tiempo del Todopoderoso. Así que este mensaje nos da a nosotros que todo viene en el tiempo de Dios. Todo viene en su tiempo, no en el tiempo que nosotros lo queremos. Muchas veces decimos, bueno, hoy no tengo ni casa, quiero una casa que me la des, pero ya, y si no voy a matar a fulano para que me deje su casa. No, espera en el Eterno, porque entonces hay que orar. Hay que orar al Padre. Tú sabes que yo tengo necesidad de esto, Padre. Si es tu santa voluntad, yo te pido que me des esto y todo esto en el nombre de Yeshua, tu amado Hijo. Porque le pidemos a Él y tenemos que esperar al tiempo del Todopoderoso. Si no, las cosas nos saldrán mal, así como salió en esta cuestión. Así que vamos a enfocarnos ahora en Isaac, ya que es el hijo de la promesa y por donde seguiría el convenio. El patriarca Abraham nos enseña que el amor que debemos tener con nuestro prójimo es tan importante como interceder y el ayudarlo. Uno de los mandamientos que tenemos que dar énfasis en la Torá, después que nosotros bajamos al capítulo 18 de Génesis. Ya leímos la parte donde están los convenios, ya dimos el entendimiento leyendo el libro de los Hechos. Ahora, otras cosas que nos enseña la Torá. Recuerda que la Torá quiere decir instrucción, nos estamos instruyendo. No estoy leyendo la historia de Abraham, no, sino las cosas instructivas de la Torá y que nos concierne para entender nuestra identidad. Otra de las cosas que nos enseña la Torá es intervenir a ayudar al prójimo. ¿Cómo? Vamos a ver un gran ejemplo. Génesis capítulo 18, versículo 32 en adelante. Y volvió a decir, ¿qué nos enseña la Torá? No se enoje ahora mi Señor si hablo solamente una vez más, quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Versículo 33. Y el Eterno se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió en su lugar. ¿Por qué incluimos estos versículos en la Torá? Porque la Torá nos enseña a nosotros lo que Yeshua nos habla después cuando Él vino a la tierra. Orar por aquellos que nos persiguen. Orar por el enemigo. Todas estas personas no eran amigos de Abraham. Pero Abraham enseñó su amor intercediendo por estos personajes que son desde Sodoma y Gomorra, donde el Eterno destruiría a todas esas gentes. Pero la Torá aquí nos enseña que tenemos que tener amor por nuestros vecinos, por nuestros amigos,
y por las personas que aunque no nos quieran, tenemos que orar por todos ellos. En comparación de muchos mandamientos de la Torá dados en el monte Sinaí, aprendemos que ya anteriormente, desde que hemos entrado a Abraham, que obedeció, ya entendían que había leyes de Todopoderoso, las cuales no podían quebrantar y eran pecado. En la Torá se nos da un ejemplo donde en comparación de las personas que entienden que en el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos y de ahí antes no se conocían, la Torá nos enseña que desde un principio, por eso, en el estudio anterior mencionábamos que el Eterno descansó en el séptimo día y ese día lo apartó y lo santificó. Lo apartó, fue santificado aparte de los demás días. Aquí nos está enseñando que es un ejemplo que Él nos está poniendo, aunque después se le hace énfasis en el desierto, en el monte Sinaí. Ahora, ya había modales, ya había reglas, ya había Torá, ya había instrucción en Génesis capítulo 20. Para eso vamos a leer la escritura. Dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho y en qué pequé yo contra ti? Ya, aquí se entiende pecado, pues pecado va en contra de la ley de Dios. Y aquí se hace mención de el pecado en contra de la ley de Dios. Eso nos explica 1 Juan, 2 de Juan. ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Estoy leyendo Génesis capítulo 20, versículo 9 al 10. ¿Y en qué pequé yo en contra de ti? Dice: lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué has visto para que hicieses esto? ¿Qué cosa fue lo que hizo él que hizo a este hombre tener miedo? Saber que había pecado. Porque Abraham llegó hacia él y llegó con diferentes palabras, le contestó diferentes cosas de las cuales le preguntaron, contestó lo que tenía que hacer en conveniencia para ellos y para que no los mataran. Decir: Sarai solamente es mi hermana, mas no es mi mujer. Eso vino a caer como gran problema y vino a venir un gran temor sobre este rey a punto de morir, que él vio todo alrededor cómo se le venían las cosas como maldición. Amar a Dios sobre todas las cosas es un gran ejemplo que nuestro ancestro Abraham nos pone. En este caso vemos que Abraham tuvo que responder y decirle la verdad por qué pasaron todas las cuestiones a este hombre, pero al último pues hubo una conclusión. El mensaje aquí es que ya había conocimiento acerca de la ley de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. En este capítulo de la Torá, en este capítulo, nos enseña la Torá que amar a Dios sobre todas las cosas, porque aquí vamos a hablar o está hablando del Hijo unigénito. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo que el Mesías nos recalca y nos dice: si me amáis, deja todo. Si me amas, guarda mi palabra. El que me ame y al que se interponga en contra, y sea tu hijo, tu madre, tu padre, dice: aquel que me deje a mí por su padre y su madre no es digno de mí. Pero aquel que deje padre, hermano, hijo, hija y hermana y me sigue, ese es los cuales el Eterno busca. Gran ejemplo. Dice versículo 2 de Génesis 22. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Viene el versículo 10, cuando lleva el momento de los hechos. Aquí todavía del versículo 2 al 10 había un gran espacio, 3 días de camino, que leía yo anterior en la Torá el Shabbat pasado. Y había unos de los escritos allí, comentarios que son muy importantes y enseñan verdaderamente mucho, donde
se dice y explica, 3 días de camino era suficiente para que Abraham hubiera dicho, no, pues cómo voy a matar yo a mi hijo. ¿Cómo Dios me va a dar un hijo? Y después me va a decir, agarra y mátalo. Pero se tenía que probar el amor, la fe de Abraham hacia el Todopoderoso. Entonces viene el momento de los hechos y dice en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Elohim, pues no me rehusaste a tu hijo único. Ok, entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la Torah? Nos está enseñando 2 cosas, 3 cosas. Primeramente, la Torah nos enseña a que tenemos que dejarlo todo por Elohim. Segundo, la Torah nos está enseñando aquí que alguien del cielo habló con Abraham y dice que era el ángel. Después en el versículo 12 habla como primera persona en el singular Dios directamente con Abraham. Nos enseña que cuando un ángel viene hacia la tierra, un ángel habla con el ser humano, no habla sus palabras, habla directamente de lo que el Eterno le está diciendo que hable, o el Eterno desde allá habla a través de ese malaj, de ese mensajero. Por eso dice, pues no me rehusaste a tu hijo unigénito. Son 3 enseñanzas que nos enseña la Torah aquí. Por eso es importante estudiar la Torah y entender el contexto histórico, el contexto en el cual fue dado y cómo creían nuestros antepasados, cómo creían nuestros padres, para que nosotros le sepamos dar el contexto a todo y no sacarlo fuera de su lugar. Entonces, no le rehusó a su hijo, sino que se dio a hacer lo que se le pidió, obedeció. La recompensa de la fe de Abraham, tanto como el temor que él mismo le tenía a Elohim, le sirvieron de bendición, tanto que por su linaje sería beneficiada toda la tierra. ¿Y por qué decimos por la fe y el temor? Porque nos está diciendo en el versículo 12, porque ya sé que temes a Dios. ¿Qué nos dice la Torah? Que tu amor tiene que ir unido con el temor hacia el Todopoderoso. Que tienes que entender, como hace rato leíamos el libro de Job, que Job temía a Dios, pero entendía también de dónde venía la bendición. Entendía cómo él había llegado a ser esa persona rica. Entendió que Dios se lo dio. Entendió que también Elohim permitió que se le quitara. Y siguió fielmente al Todopoderoso. Y fue bendecido más de lo que tenía por ser fiel al Todopoderoso. Así que lo mismo se dice de nuestro padre Abraham. La fe con la cual él actuó y el temor hacia el Todopoderoso hizo que él hiciera todo lo que el Eterno le pidió y recibió una gran bendición. Así que sería beneficiada toda la tierra por medio de la obediencia y la fe más que nada y el temor que tenía este hombre, porque de él vendían esas raíces. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18 dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera a tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, aquí hay una gran clave, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto qué? ¿Por cuánto fuiste desobediente? No. ¿Por cuánto rechazaste la Torah? No. ¿Por cuánto obedeciste mi voz? Habla el Todopoderoso. ¿Por cuánto obedeciste mi voz? Así que en el versículo 18 vamos a darle poquito énfasis. Ahora, en el versículo 17 nosotros leímos que ellos poseerían la puerta de sus enemigos. Entonces, viendo a las personas que no creen en la Torah y dicen, pues si por eso estaban por allá regados por el mundo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo que ellos iban a poseer la puerta de los enemigos?
y a ellos mismos fueron echados del pueblo. Vamos a entender que todo viene en la obediencia, porque si no el mismo ser humano se busca las cosas malas y llega a traer maldición a su pueblo o a su familia o a su persona. Ahora, versículo 18. En el versículo 18 nos dice, y en tu simiente. La Torah aquí mismo nos enseña que habrá una simiente. No dice, como dijo Pablo, las simientes, no, una simiente. Y esta simiente que nos dice la Torah la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 16. ¿Quién era esa simiente? Vamos a leerla en el Pacto Renovado. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto. Recuerde que aquí ya estamos al lado de los pactos que hemos estado mencionando, aunque todavía no llegamos hasta el pacto del monte Sinaí. Pero dice, hablo en términos humanos, un pacto que aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Aquí nos está diciendo primeramente, nadie ha invalidado la circuncisión, nadie ha invalidado lo del monte Sinaí, nadie ha invalidado lo después de la renovación del pacto. Nadie lo puede invalidar. ¿Por qué? Porque el Padre es uno y siempre será uno. Su palabra es única y no cambia. El Padre no cambia. El Padre es el mismo. Ya existía y existirá por la eternidad. Y las palabras que Él dio son palabras eternas. Así que nada de esto cambia. Por eso Pablo sigue diciendo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, ¿cómo es que muchas personas se creen que Yeshua vino a añadirle a la Torah y a quitarle al pacto de la Torah? No tiene sentido cuando aquí mismo Pablo está diciendo, nadie le añade ni nadie le quita. Entonces, ¿a qué vino Yeshua? ¿A qué vino Él? A rescatar a los desobedientes, no agregando, no quitando, sino haciendo lo que se daba en cada fiesta del pueblo de Israel, a cumplir esas fiestas, sin añadirle ni quitarle, sino haciendo lo mismo que se hacía con el animalito, lo hizo a Él mismo, sin añadirle ni tampoco quitarle. Esto nos va a ayudar a ir entendiendo la Torah, las palabras del mismo Pablo y los mismos Yeshua. Versículo 16. Ahora bien, vamos para atrás al contexto de Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí menciona otra vez, y a su simiente. Aquí vamos a entender que Pablo sabía bien lo que él hablaba, sabía bien todo conforme a la Torah. Y sigue diciendo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Así que como con este mismo como de uno serían bendecidas las naciones. Dice, y a tu simiente, el cual es Mashiach, el cual es Cristo, el cual es Mashiach, el ungido. Y por medio de él, todas las naciones están conociendo al único Dios de Israel y se están acercando al Dios Israel. Pero, ¿a través de quién? De la simiente que ya hemos leído nosotros en Génesis capítulo 22, versículo 18, y ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 16, en el Mashiach, en el ungido. Porque a través del Evangelio, las personas reconocen que hay un Dios, y que hay un Padre y hay un Hijo, y que ese Hijo vino a rescatar a la humanidad. Los hermanos de casa de Judá esperan que venga esa descendiente de David y empiece a traer a las personas de las naciones. Pero no se dan cuenta, no se están dando cuenta que esto ya está pasando desde que Yeshua descendió. Ya está la gente llegando, reconociendo otra vez, viniendo esas ovejas perdidas de la casa de Israel, reconociendo de dónde eran desde un principio. Bendito sea el Todopoderoso. Sigue la Torah en el capítulo 24. Abraham manda a Isaac que no se case con una mujer pagana. Aquí que nos enseña la Torah. La Torah nos enseña que la persona, cuando se une con una persona incrédula, puede que termine
ganándose a la persona incrédula, aquella persona que cree. Pero también puede que le pase como a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, cuando se unieron con la gente cananea, terminaron por yéndose tras los dioses paganos. Ellos se convirtieron a los paganos y no se ganaron a las hijas de los paganos para que se convirtieran al Dios de Israel. Por eso pueden pasar dos cosas. Entonces, Abraham aquí, en el capítulo 24, al cual no voy a leer todo el capítulo, no estamos estudiando el libro, estamos estudiando Torah, las cosas que nos conciernen para reconocer nuestros antepasados, nuestra identidad, es que el mensaje que te da a ti, tienes que tener cuidado de no unirte a una persona que es incrédula o que es idólatra o pagana. En este caso, Abraham se pone 100% y dice al siervo, quiero que esta persona sea de mi misma gente, familia, y que no sea una persona cananea, o sea, una persona pagana. En este capítulo, también este capítulo menciona, el Eterno guía al siervo de Abraham para que escoja a Rebeca como esposa de Isaac. El capítulo 24 sigue hablando, Rebeca es bendecida por ser la madre de millares y de millares. Ella se casa con Isaac. Recuerde la promesa y recuerde que tiene que seguir. Capítulo 25 de Bereshit Génesis, Abraham se casa de nuevo y tiene una descendencia. Muere y es sepultado en la cueva de Macpela. Se enumera su descendencia a través de Ismael. Rebeca concibe y Jacob y Esaú luchan en su vientre. El Eterno revela el destino de ellos a Rebeca. Esaú vende su primogenitura por un plato de guisado. Todas estas cosas tenemos que llevarlas en mente cuando vayamos leyendo hacia adelante. Bereshit capítulo 30, tenemos que enfocarnos en este capítulo porque aquí comienza la historia que conformaría todo Israel como nación en el capítulo 30. Aquí comienzan a mencionar las tribus, los hijos de donde desciende el pueblo de Israel. En este capítulo 30, Jacob se casa con Bilha y da a luz a Dan y a Neftalí. Jacob se casa con Milpa y ella da a luz a Gad y a Aser. Lea da luz a Isaacar y a Zabulón y a una hija Dina. Entonces Raquel concibe y da luz a José. Recuerda este nombre lo vamos a estar estudiando mucho más adelante. Jacob trabaja para Labán, cambia de ganado y de ovejas a cambio de ovejas como salario. Capítulo 32 de Bereshit. Jacob, ve ángeles, le pide a Dios que lo proteja de Esaú, para quien prepara presentes. Jacob lucha toda la noche con un mensajero del Todopoderoso. Se cambia el nombre de Jacob por el de Israel. Y Jacob ve a Elohim cara a cara. Ok, aquí también nos menciona como anteriormente que el Eterno habla a través de sus ángeles y es como él mismo estuviera presente. ¿Por qué? Porque él dice, es un mensajero, ahí dice, es un malaj, es un ángel. Lucha, dice, contra Dios, pero en sí estaba luchando contra el ángel, pero al mismo tiempo estaba luchando contra Dios, estaba haciendo el ángel lo que Dios le mandó a hacer. Y luego dice, le cambia el nombre de Jacob por Israel. Así que esto se está haciendo común ya en nuestro estudio de la Torah, cambiar el nombre. Y luego Jacob ve a Elohim cara a cara, él ve al ángel enfrente de él y ve de dónde viene y también lo que podía obtener, que era la bendición que él pidió. Génesis capítulo 32. Y él le dijo, vamos a leer desde el 27 hacia adelante. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, recuerda aquí dice, y el varón, ¿quién? Con el que estaba enfrente de Jacob. No dice Dios, el varón. Se refiere como el varón, como el malaj y como Dios. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y habló y lo bendijo a Jacob. Y al pasar por Peniel salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Por qué? Porque el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar a Peniel, porque dijo,
Vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Y al pasar por Peniel salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo. Esta parte del tendón que se contrajo en sí no nos enseña como una prohibición de parte de la Torá, pero nos dice que esa parte le recuerda el castigo o la parte que se le hirió. No sé si se le tomará como una parte que puede ser el castigo, y por eso los israelitas desde allí en adelante no comieron la parte del tendón que está en la parte de la cadera, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Ok, aquí ya pasamos, vimos las bendiciones, vimos que él venció y vimos que él ganó y obtuvo la bendición. Génesis capítulo 37. Vamos a entrar al momento ya de José. José es vendido y llevado a Egipto para propósitos del Todopoderoso. Vamos a entender por qué Dios permitió para un propósito. Jacob ama y favorece a José, quien es aborrecido por sus hermanos. José sueña que sus padres y hermanos se inclinan ante él y sus hermanos lo venden a Egipto. Aquí en este capítulo 37, vamos a entender que también los sueños, a través de los sueños habla el Todopoderoso. Así como se le habló a José, a cualquier persona, el Eterno puede revelar a través de los sueños algún mensaje o algo para su propia vida, una revelación que en un futuro vendrá a ser realidad. Capítulo 46. El Eterno envía a Jacob y a su familia a Egipto, compuesta de 70 almas. Esto también está otra vez descrito en el libro de los Hechos, cuando Esteban daba la confesión y le decía a todos sus hermanos, los cuales hacían las cosas mal, matando a Yeshua así como a él mismo, y les da toda la historia que relata capítulo 46 y Génesis 37. Toda esta parte lo relata 37, 38, 39, 40 hasta 46. Le da el relato a los hermanos de casa de Judá para que no cometan tal cosa. José se reúne con Jacob en el capítulo 46. Y después tenemos que entender algo que tiene que ser clave para nuestras vidas. ¿Ok? La descendencia viene de Abraham, viene de Isaac, y ya vimos a Jacob aparecer en la figura. Después de Jacob ya hemos leído que vienen unos descendientes. Bueno, de esos descendientes, y al final todos los descendientes vienen a ser 12 hijos de Jacob. 12 hijos. Aquí no existían lo que se le llama hoy como judíos, no se existía. Sino que eran 12 personas, 12 gobernantes, primeramente 12 hijos, que en un futuro eran 12 principales de las casas de cada tribu. Y estos eran 12 tribus que formaría cada descendiente de Jacob, que conformarían todo el pueblo de Israel. Aquí no se conoce judíos, no hay nada de esto. Aunque aquí va una tribu que se llama la tribu de Judá, no se conoce ni a nadie se le llama aún como judío. Así que estos son los jefes o tribus de Israel. Tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En esta misma parte vamos a ver que Jacob adopta a Efraín y a Manasés como sus propios hijos. Enfoquémonos en esto para que veamos la historia de nuestros antepasados y reconozcamos nuestra identidad, de donde nosotros hemos venido y por qué nos nace el amor hacia el pueblo de Israel. Y esto es de unos, no muchos, hay muchos que le tienen odio, pero los que somos descendientes de Abraham le tenemos un amor especial al pueblo de Israel, a los israelitas. Capítulo 48. Jacob narra la aparición de Dios a él en luz, adopta a Efraín y a Manasés como sus propios hijos. Jacob bendice a José, pone a Efraín antes que a Manasés. La descendencia de Efraín formará multitud de naciones. Vamos a enfocarnos aquí. La parte de la descendencia de José, que de él descendería Efraín, vendría a ser multitud
de naciones, lo que a un principio yo les explicaba en el primer estudio que mencionaban como goyis, goyims. Veamos la cita. Génesis capítulo 48, versículo 1. Y sucedió después de estas cosas que se le dijo a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, a los dos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos. ¿Ok? Recuerda esto. Te multiplicaré. O sea que, recuerda, la nación de Israel era nada más hasta ahorita, era un solo pueblito. Pero aquí dice estirpe, o sea, muchas naciones, muchos pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Por eso, al dar esta tierra por heredad perpetua, aquí está hablando de la tierra de Canaán, que más al rato sería el pueblo de Israel. Porque recuerde que cuando salió Israel de Egipto, fueron hacia la tierra prometida. Y esa tierra era la tierra de Canaán. Y dice, será heredad por heredad perpetua. La tierra donde a él se le dio la revelación. En Canaán, lo está diciendo el versículo 3. Por eso, cuando llegue Yeshua nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua nuestro Mesías, dice que llamará a los descendientes de los cuatro confines de la tierra. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Israel, la cual se ha dado por heredad. La tierra antiguamente Canaán. Hay ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Y en el camino, como a media legua de tierra, viviendo a Éfrata, y le sepulté allí en el camino de Éufrate, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí y los bendiciré. Vamos, atención en todo esto. Y a los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez. Recuerde que aquí dice a Israel, pero Israel es el mismo Jacob. Dice, por la vejez que no podía ver. Lo hizo, pues, acercarse a él y los besó y los abrazó. Y dijo a Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó a José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los hizo acercarse a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín. Acuérdense que a Efraín estaba del otro lado. Y él le puso la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, él lo puso como quiera del otro lado. O sea, lo puso al más pequeño en la mano derecha y al más mayor la mano izquierda. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor. Aunque Manasés era el primogénito, pongamos atención. Y bendijo a José y dijo: El Dios en cuya presencia estoy, en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac recuerde.
Aquí la Torá nos está diciendo sobre quién, sobre qué tribu, sobre qué descendencia sería llamado su nombre, recordado su nombre, el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí no tienen las 12 tribus, es solamente José sobre 2 muchachos que descienden de una tribu que es de la tribu de José. Recuerde estas bendiciones para que entendamos el contexto de nosotros. Y mi nombre se ha llamado en ellos. ¿En quién? En estos 2. Y el nombre de mis padres, ¿de quién? De Abraham e Isaac. Y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Multiplíquese. ¿Quién? Estos 2 muchachos. En medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de sobre su cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, sé también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la diferencia de la cual José dijo: no, pero si la bendición tiene que ir para el primogénito, ¿por qué se la está dando al más pequeño? Bueno, quien formaría multitud de naciones sobre toda la tierra sería la tribu de sería Efraín, la casa de Efraín. Ya después aprenderemos más adelante de las casas. Sería por el linaje de Efraín, en la cual estarían las personas en todo el mundo, por cuestión de las bendiciones. Nos sigue diciendo: también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero, vamos a ver la Torá que nos dice: pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Así que, queridos hermanos, cuando usted se encuentra muy lejos de Israel, pero el amor en su corazón le resalta y tiene hambre por conocer la palabra del Todopoderoso, le atraen las cosas cuando tiene que ver con Israel, sienten un dolor cuando están matando a nuestros hermanos israelitas, sentimos nosotros amor por las cosas santas, por el templo, sentimos nosotros amor por tener cosas que pertenecían al templo, como la menorá, como las velas, como los talits, por ejemplo, cosas que nos representan a Israel. Tenemos nosotros amor por todo esto que nos atrae, nos da atracción. La Torá nos da atracción, todo esto. Es porque en la misma Torá están las bendiciones que nos dicen a nosotros que nuestros antepasados, en este caso nuestro antepasado, Efraín, de él vendría una gran descendencia que sería multitud de naciones. Se pregunta usted entonces, ¿de dónde mis antepasados vinieron? Porque todo esto era algo vacío. ¿De dónde vinieron? Ahí tiene usted la respuesta. Vinimos desde los tiempos de las 12 tribus, desde los tiempos de Efraín. Venimos a ser multitud. ¿Por qué, por ejemplo, en mi país, México, encuentran pirámides que solamente estaban en Egipto? Que estaban igual como Egipto. ¿Quién llevó eso allá? No fue que alguien le habló por teléfono, le mandó una foto o le habló un correo electrónico, le dijo: mira, haz estas pirámides con estas mismas medidas, sino que desde allá obtuvieron el conocimiento hasta el pueblo, que en este caso es mi país, México. Y de allí tuvieron ellos las ideas desde donde salieron hasta donde llevaron, y ellos se asentaron en ese lugar. En mi país, en este caso hablo de mi país, México, porque no conozco mucho acerca de otros países, pero sí puedo decirles porque hay pruebas que aún se encuentran en los letreros mayas, en este caso nombres, cuando existía la Gran Tenochtitlán. Por ejemplo, mi país fue uno de los países más ricos en su tiempo, como Estados Unidos hoy, cuando existía la Gran Tenochtitlán. Y nuestro país
el país se menciona como México. México. Viene de México. Entonces, ¿de dónde vienen estos lenguajes, estas letras? Cuando hacen los estudios, las coinciden con las mismas letras que se viene de la palabra Shin, de la palabra Shin del pueblo de Israel. ¿Y cómo llegó todo esto hasta allá? Bueno, aquí está la prueba y aquí está la bendición. Aquí nos está diciendo que Efraín conformaría multitud de naciones. Así que por eso es importante que conozca la Torá, querido hermano, porque entenderá el contexto histórico de nuestras raíces hebreas, el contexto histórico de nuestros padres hasta el tiempo de hoy. Conocerá usted la verdad, dijo Yeshua, y la verdad os hará libres. De hecho, en la Escritura se encuentra todo. Aquí se encuentra todo. La cuestión es que cuando ya nosotros la leemos con cosas en la mente, las estamos leyendo sin importancia, o las estamos leyendo ignorando lo que dice aquí por favorecer nuestras religiones, y eso no puede leerse así. Se tiene que leer dejando que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo te guíe. Sabéis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el Todopoderoso. Con esto vamos a terminar la parte número 2 de la Torá. Seguiremos con más estudios de la Torá. Esta sería la parte 2. Y nos hemos quedado en Egipto, en las bendiciones que se dan a Efraín y a Manasés. Recuerde que hasta este momento hemos explicado y leído Israel ya confirmado por 12 tribus. Aún no existe la palabra judío como tal aquí. No existe, tú eres judío, aquí no existe todavía. Eso ya vino a ser mucho más tarde, hasta después de que pasaron problemas que explicaremos más adelante en unos estudios. De hecho, yo ya he hecho un estudio que está guardado en esta plataforma, que es la esparción de las dos casas. Allí hay mucha información. Ahí usted entenderá aún mejor por qué usted se identifica con Israel. ¿Por qué el amor hacia el Todopoderoso? Ahí usted va a entender más cosas que le van a dar un conocimiento un poquito más allá, y entenderá por qué en estos tiempos muchas personas se están levantando y se están acercando a la Torá, acercándose a las fiestas, empezando a guardar el Shabbat, porque siempre hay un contexto histórico de sus antepasados que hacían las mismas cosas. Así que este sería el final de la parte 2 de la Torá, Torá parte 2. Los esperamos en el siguiente Shabbat. Si es que el Todopoderoso nos lo permite, estaremos otra vez trayendo la tercera parte, más información de la Torá para todos nosotros que estamos dispersos en los 4 confines de la tierra. Que el Eterno los bendiga a todos. Les deseamos desde nuestra humilde casa, Shabbat Shalom.